Bienvenidos del otro lado, soy Gal y esto es Mundo Acuarelable. Por fin llegó el primer video tutorial de esta nueva aventura que inicia, en este caso destinada a los lápices acuarelables. He decidido dividir en aproximadamente unos 3 o 4 videos lo que va a ser la introducción a los materiales en sí y la técnica. En estos videos vamos a ir aprendiendo un poco sobre los materiales, cuáles son las formas correctas de aplicar el lápiz, cuáles son los errores más comunes, cómo corregirlos. En síntesis, vamos a hacer un pantallazo general de los beneficios y las propiedades, que nos ofrecen los lápices acuarelables. Así que sin más, vamos a comenzar con esta primer parte de la introducción, donde vamos a ver más que nada los materiales y cómo hacer las descargas del lápiz, cómo activarlo y algunos secretitos más. En primer lugar, tenemos un papel que puede ser entre 250, 280 o 300 gramos. Cuanto más grueso, mejor, porque recuerden que vamos a estar trabajando con agua. Y hablando de agua, obviamente un recipiente con agua, no es necesario que sea muy grande. Papel absorbente, que puede ser el papel de cocina, papel de tisú, o bien puede ser un paño, pero lo ideal sería que si van a trabajar con un trapito o un paño, que no desprenda pelusa para que no se impregnen en el pincel. Y pincel, por el momento vamos a trabajar con un pincel sintético de punta redonda, o si no, podemos trabajar con estos fantásticos pinceles súper prácticos que son unos pinceles de agua. Finalmente, nuestros actores principales, que son los lápices acuarelables. La primera muestra que vamos a hacer es de color completo. Es decir, vamos a cubrir suavemente toda la superficie del rectángulo de manera pareja. Cuando digo suavemente, es literalmente suavemente. ¿Por qué les digo esto? Porque al momento de aplicar los lápices acuarelables a la hoja, cuando se aplica el pigmento, lo vemos como si fueran los lápices de colores comunes. Es decir, si nosotros hacemos más fuerza, vamos a ver que obviamente el color se intensifica más. Pero ¿qué pasa? Al momento de ser activados, los lápices acuarelables tienen la propiedad de que el color se satura un poquito, se intensifica, es como que se potencia. Entonces, lo ideal es trabajarlo de manera progresiva, de manera con capas, trabajándolo primero suavemente, porque es preferible. Si ustedes están iniciándose, es mejor hacer primero una capa y después aplicarle otra si quieren lograr mayor oscuridad o mayor saturación, que no aplicarlo, activarlo y darse cuenta que está muy saturado, no les entra otro color, y una vez que el lápiz entró en contacto con el agua y el papel se secó, no hay marcha atrás. Ya lo tenemos, como pueden ver, es bastante clarito, pero ahora vamos a aplicar la magia de los lápices acuarelables con nuestro pincel sintético. Fíjense que con una sola pasada de agua, es decir, con una sola aplicación de agua, me va a alcanzar para rellenar todo el cuadrado. Fíjense cómo se va activando, se va haciendo este azul, se va haciendo como un celeste, o un tipo azul marino, pero bien clarito. Algo importante a tener en cuenta, que lo vamos a ver en un ratito, es fíjense que la trama del lápiz, al momento de activarlo, se pierde. Es decir, se unifica, ya que el agua va arrastrando los pigmentos. Fíjense que quedó ya de un color mucho más activo. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que se seque mientras les muestro que vamos a trabajar en este otro rectángulo los dos círculos, porque después quiero mostrarles cómo podemos aplicar otra capa. Pero ¿por qué necesito que se seque? Porque si yo aplico ahora el lápiz, que lo vamos a hacer en una punta estando todavía húmedo, trabaja de la misma manera que si hubiese activado el lápiz con agua. ¿Por qué? Porque el papel todavía está húmedo
y va a absorber el pigmento que yo le ponga. Entonces esto, cuando yo vuelva a pasar el pincel, no me va a hacer nada, va a quedar de este azul. Es decir, no se me va a mezclar con el resto porque ya quedó como activado y cuando se seque el papel no se va a volver a activar el color. Vamos a ver cómo trabajar un degradé. Para ello vamos a trabajar más o menos dividiéndolo en tres a nuestro rectángulo. Vamos a trabajar de unas capas más oscuras, o sea, trabajar varias capas en la parte superior y tratando de que ya en lo que serían los 2/3 no tengamos nada de pigmento. ¿Por qué? Porque al momento que vayamos arrastrando con el pincel van a ver que hacia abajo también va a carrer pintura. Eso es algo que tienen que tener en cuenta porque muchas veces cuando quieran hacer luces y sombras, que lo vamos a ver en los círculos, se complica bastante si tienen cargado el pincel. No aplico presión cuando hago la segunda capa, es mínima la presión que hago, porque ya de por sí los lápices acuarelables son bastante densos en su composición, entonces no hay problema en hacer capa sobre capa, además de que el papel cuanto más grueso es, más ayuda a la descarga del pigmento. Igualmente, si ustedes quieren intensificar, obviamente que lo pueden hacer aplicando la capa, mucho mayor presión en la última capa. Pero recuerden que el pincel va a cargar pigmento y cuanto mayor sea el pigmento que contenga, más es lo que va a cargar hacia abajo. Bien, con esto ya estamos. Fíjense que en el primer tercio bastante oscuro, y ya en el segundo tercio va más clarito. Y en el último, nada, porque es lo que vamos a utilizar con el arrastre. Mojamos bastante el pincel y comenzamos. Fíjense que lo hago prácticamente con una sola pasada. Total, después lo puedo volver a aplicar. Y el pincel va trayendo solo el pigmento de arriba y me va haciendo el degradé. Veamos qué pasa ahora cuando intentamos aplicar efectos de luces y sombras en nuestros círculos que vamos a transformar en esferas. Vamos a aplicar el pigmento de la misma forma que aplicamos en los rectángulos. Suponiendo que la luz viene de la parte superior derecha, vamos a comenzar a trabajar como lo veníamos haciendo. Bien. ¿Cuál es el problema en este caso? Que es lo que les quería mostrar. Es que recuerden que siempre el pincel va a unificar los pigmentos y por lo tanto no solo que los va a unificar los trazos del lápiz, sino que los va a ir arrastrando. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos una esfera prácticamente plana, no solo porque faltan unas capas de pigmento encima, sino porque la parte de sombra se fue arrastrando el pigmento hacia la parte que supuestamente tenía luz y la parte de luz no quedó netamente en luz porque en lugar de cortar para que quede tan brusco, trajimos el pigmento hacia la parte de la luz. Por lo tanto, vamos a ver cómo aplicar bien en estos casos
Vamos a repetir el proceso de activación, pero en este caso vamos a trabajar de afuera hacia adentro, es decir, de la falta de pigmento a la zona donde pasamos nuestro lápiz. Y sí, aunque no tengamos ningún lápiz aplicado, vamos a humedecer el papel para que sea más fácil la integración. Además, cuando el papel se empieza a humedecer, empieza a arrastrar un poquito el pigmento, como pasa por ejemplo en la acuarela. De esta forma, fíjense que cuanto más húmedo está el pincel, pueden ir trabajando mejor el degradé y la curvatura en este caso, y el volumen, que es lo más importante y es lo que queremos lograr. Ahora bien, llegamos al punto máximo de sombra, y en este caso no es para entrar en la teoría de la luz y la sombra, pero no queremos que se nos llene de pigmento, sino que haga un corte porque hace una refracción la luz. Entonces, con lo que nos ha quedado de pigmento cargado en el pincel, vamos arrastrando de a poco para que nos quede ese efecto de degradé en la sombra. Aprovecho que está húmedo para aplicar el lápiz sobre la hoja, total es el punto máximo de sombra, así que no me interesa activarlo después. Y simplemente arrastramos como lo que es la proyección de la sombra. Vamos a hacer lo mismo acá, solo como para que vean que aún aplicándole la sombra queda una figura plana por todo lo que arrastramos del pigmento. Bien, ahora vamos a volver a nuestro primer rectángulo que dejamos secar mientras hicimos estos trabajos. Vamos a comenzar entonces con la parte de arriba. Fíjense que al estar seco el papel, el pigmento del lápiz vuelve a ser el mismo que si fuera en la hoja en blanco. Diferente a lo que era acá, que ya se había aplicado con la saturación correspondiente al momento de ser activado. Vamos a trabajarlo un poco más oscuro, un poco más claro. Y a esta parte voy a dejar un espacio porque le voy a hacer una capa y después una capa bastante abundante y después vamos a trabajar una tercera capa para que vean el tema de la saturación. Vamos a activar. Y el de abajo también, que lleve un poquito de pigmento en el problema. Bien, ya tenemos seco nuestra hoja, así que vamos a hacer una tercera capa. También trabajándolo suavemente, sin mucha presión. Igualmente, como estoy trabajando con el mismo color, ya prácticamente no van a ver el color neto del lápiz, pero sí pueden ver que los surcos del papel ya prácticamente no se notan.
Lo que acabamos de ver es uno de los principios básicos de los lápices acuarelables, que es obviamente cómo se aplica el papel y cómo se activa. Los invito en su casa a que practiquen con este tipo de ejercicios, realizando descargas, viendo cómo hacer degradés, cuántas capas soporta el papel que están utilizando. En sí, no quedarse solo con el video, porque por ahí uno lo ve muy simple del otro lado, pero al momento de trasladarlo al papel, de vivir la experiencia, suele ser un poquito diferente. Así que los invito a practicar, a experimentar y a divertirse mientras aprenden, obviamente, hasta que llegue el próximo video, donde vamos a dar un paso más a conocer este mundo de los lápices acuarelables. Si les ha gustado este video, los invito a que se suscriban y que compartan con sus amigos, así vamos ampliando esta comunidad de Mundo Acuarelable.